Vaya historia, ¿cierto? Vaya historia de esta señora que contrató la electricidad y la tenía por todos lados de su casa, buenas conexiones y demás, pero la encendía solamente unos momentos. Solamente la encendía cuando se ocultaba el sol y entonces encendía sus velas y apagaba toda la electricidad de su casa. Así nos pasa, así nos pasa. En realidad esa es nuestra propia experiencia. Ahora, si no sabes de qué estoy hablando, de esta historia que te estoy platicando, regresa al devocional del día de ayer y vas a encontrar justamente la historia de esta mujer. Pero esto tiene que ver justamente con todo lo que hemos estado hablando de cómo Jesús, el corazón de Jesús. Recuerda esta potente frase: Dios te ama tal como eres, pero rehúsa dejarte así, porque Él quiere que seas como Jesús. Qué lindo es nuestro Dios, ¿cierto? Él podría fácilmente ni siquiera iba a decir con un chasquido de sus dedos, pero ni siquiera con un chasquido de sus dedos, simplemente, ni siquiera con un pensamiento, porque para nosotros un pensamiento es una serie de ideas y de reacciones en nuestro cerebro, pero Dios es totalmente diferente. No sé qué Él tendría que usar, pero en cuestiones de microsegundos o qué sé yo, con solamente el deseo de su alma, de su ser, que nos cambiara el corazón, entonces eso podría pasar. Pero tú y yo tenemos que pasar un proceso, un camino que de repente nos resulta un tanto complejo y doloroso. Pero Dios quiere seguir haciendo esa obra de transformación en nuestras vidas. Dios está dispuesto a cambiarnos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Las preguntas son: ¿aceptaremos su oferta? Porque cuando Dios empieza a hacer su laboratorio de transformación en nosotros, entonces nos ponemos rudos, nos ponemos un poco intensos. No nos gusta. Y no nos gusta porque eso produce dolor. Ajá. No nos gusta porque eso nos provoca un malestar. No nos gusta porque nos provoca incomodidad. Y no nos gusta ni el malestar, ni la incomodidad, y mucho menos el dolor. Pero Dios está empeñado en transformar nuestras vidas. Insisto, Él podría hacerlo de una forma muy fácil y muy simple, pero su propósito, su plan es que nosotros vayamos pasando por ese proceso de crecimiento, de transformación, para que nosotros también podamos experimentar y valorar toda esa acción de Él sobre nuestras vidas. Te sugiero esto, dice Max Lucado: imaginémonos lo que significa ser como Jesús. Examinemos con detenimiento el corazón de Cristo. Eso es muy importante. Por eso te decimos: lee la Biblia, lee los Evangelios, para que tú y yo podamos tener una idea de cómo es Jesús y cómo al mismo tiempo soy yo. Porque una vez que le hemos entregado el corazón a Jesús, su corazón de Él late en el nuestro. Ya lo hemos explicado esto. Entonces voy a la Biblia y encuentro varias cosas que me dicen cómo era Jesús. Y sí, hay muchísimos pasajes del Nuevo Testamento que me dicen que Jesús era un ser demasiado compasivo, muy tierno, extremadamente humano, el humano perfecto, y sensible, y misericordioso, perdonador. Pero también hay otras partes del Nuevo Testamento que me dicen que Jesús era intenso, era incluso en algunos momentos se puso muy rudo,
con las personas cuando abusaban de otros, cuando cometían cosas perversas. Entonces Jesús era demasiado intolerante con eso. Sí, hemos platicado de los traficantes, los mercaderes allí en el templo que están vendiendo muchas cosas, y Jesús llegó y volcó las mesas y aventó las palomas y las monedas allá de los que cambiaban el dinero. Fueron a dar por aquí, por allá. Y él dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y Jesús se puso intenso. No fue ahí el tierno Jesús, el bondadoso y cariñoso, compasivo, no. También les dijo en su cara le dijo a los maestros les dijo, los maestros de la religión les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados, son una generación de víbora, son hipócritas. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, pero por fuera están muy hermosos, muy pintados de blanco. Sí, ese es Jesús en su realidad, en su máxima expresión, su corazón, y por otro lado también hermosa su intensidad. Bueno, Dios te ama tal como eres, pero no quiere que sigas así. Él quiere que seas como Jesús. Y entonces, ¿cómo nuestro Señor Jesús tenía esta intimidad con el Padre Celestial? Sí, eso sería extraordinario, que tú y yo pudiéramos tener esa misma intimidad con nuestro Padre Celestial, que pudiéramos meditar en su resistencia, en la resistencia de nuestro Señor Jesús, que pudiéramos reflexionar en cómo perdonó Él, y que también nosotros diríamos: wow, yo necesito perdonar como Jesús. Que pudiéramos reflexionar y ver cuando nuestro Señor Jesús vivía esa experiencia de oración constante. Cómo oraba, cuando oraba, y que eso también nos inspire a tener una vida de oración como la de Él. ¿Qué lo hacía ser tan agradable? ¿Y por qué no se dio por vencido ante tanta adversidad? Entonces, la invitación es a que tú y yo pensemos en Jesús, reflexionemos en su ser, en su persona, y que entonces actuemos en consecuencia, actuemos como Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el iniciador y el consumador de la fe, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Y para ponerlos en Jesús, pues no hay nada mejor que ir a la Biblia. Sí, hay secciones complejas de la Biblia, pero los evangelios, por supuesto, tienen su grado de complejidad. Pero si lees los evangelios, te vas a encontrar con Jesús, con su corazón, y cómo ese corazón latía por las personas, en ambos sentidos, con ternura, pero también con firmeza, con compasión, pero también con agudeza, porque estaba lleno del Padre Celestial, lleno del amor del Padre Celestial. Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. Él quiere que tu corazón sea como el corazón de Jesús. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.